¿Alguna vez te has detenido a pensar en la magnitud de las batallas espirituales que tienen lugar mientras realizas tu vida diaria? No estamos hablando de conflictos ordinarios, sino de una guerra invisible, librada entre las fuerzas celestiales y las tinieblas. Una batalla que va más allá de lo que podemos ver con ojos humanos, pero que afecta directamente nuestra vida y nuestra fe. Y en el centro de esta guerra se yergue una figura poderosa, Miguel, el guerrero celestial, el gran defensor de Minmonceto, Dios, dispuesto a protegernos y luchar por nosotros en los momentos de angustia y en el contexto apocalíptico del Armagedón. Pero, ¿por qué es Miguel tan relevante para ti hoy en esta batalla espiritual? La respuesta está más allá de tus fuerzas. Él es el líder de las huestes celestiales y la clave para la victoria sobre el mal en tiempos de gran tribulación. El poder de Miguel no es solo un símbolo de protección divina, sino una promesa de que incluso cuando las fuerzas del mal parecen abrumadoras, Dios ya ha declarado la victoria. En el vídeo de hoy exploraremos cómo Miguel, en su misión divina, nos ofrece no solo protección espiritual, sino también una dirección clara para enfrentar nuestras luchas diarias. La guerra en el cielo, la batalla por la verdad, la victoria final de Cristo. Todo esto está conectado de manera esencial por la presencia de Miguel, quien nos recuerda que estamos siendo defendidos por las fuerzas celestiales en todo momento. Antes de empezar, quiero pediros que os suscribáis al canal. ¿Sabías que muchas personas que ven nuestros vídeos no están suscritas? No te pierdas más contenido transformador. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ninguna revelación que pueda cambiar tu vida espiritual. Así que quédense conmigo hasta el final de este video, porque las lecciones sobre la fortaleza de Miguel y su victoria en Armagedón pueden ser justo lo que necesitan para enfrentar la batalla espiritual que se desata a su alrededor. Ahora, comencemos, porque lo que aprenderás aquí será una guía poderosa para tu camino de fe. Miguel, el guerrero celestial, es una figura que trasciende los límites del entendimiento humano. Él no es un ser angelical cualquiera, sino el comandante de las fuerzas celestiales, el elegido por Dios para batallar en las más intensas luchas espirituales. En esencia, Miguel representa la pureza de un guerrero que no solo lucha con fuerza, sino con una misión divinamente asignada. Su presencia en las Escrituras nos muestra un ser que, frente al caos y la oscuridad, se levanta como la mano firme de Dios, dispuesta a destruir las fuerzas del mal que intentan corromper el mundo. En Apocalipsis, la gran batalla en el cielo entre Miguel y Satanás no es una metáfora. Es la representación de una verdadera lucha espiritual que está en constante movimiento, preparándonos para el gran enfrentamiento del Armagedón. Miguel, como el mayor defensor de Dios, no es simplemente un espectador de esta guerra espiritual, sino la encarnación del poder divino en acción. Él dirige los ejércitos celestiales con una autoridad incuestionable, y su misión va más allá de una simple intervención. Él es el protector de los hijos de Dios, el guardián que, cuando el enemigo intenta avanzar, se mantiene firme para asegurar que el plan divino siga adelante. Al comprender quién es Miguel, vemos cómo la vigilancia divina es esencial para nuestra protección espiritual. Él nos enseña que así como Él lucha por la gloria de Dios, nosotros también debemos estar preparados para enfrentar las batallas espirituales en nuestras vidas. Si alguna vez nos sentimos derrotados, la presencia de Miguel nos recuerda que el poder de Dios nunca falla. Y a lo largo de este viaje, siempre es importante recordar que Miguel no actúa por voluntad propia, sino por la autoridad divina que él representa. La batalla en el cielo es uno de los momentos más dramáticos y significativos de las Escrituras.
En Apocalipsis 12 encontramos la gran guerra espiritual, donde Miguel, el guerrero celestial, se enfrenta a Satanás y sus fuerzas. Esta no es una batalla cualquiera, sino la lucha decisiva entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, la verdad y la mentira. Miguel, con su incomparable fuerza, lidera los ejércitos celestiales contra el dragón, Satanás y sus seguidores. Lo fascinante de esta batalla es que aunque el mal intenta levantarse con todas sus fuerzas, no hay forma de resistir el poder de Dios. Cuando Miguel se levanta no es solo para pelear. Él trae consigo la autoridad del mismo Creador y con ella derrota a las fuerzas de Satanás, arrojándolas a la tierra. La batalla en el cielo, por lo tanto, no es solo una confrontación espiritual, sino una manifestación del juicio divino sobre el mal. Esta batalla cósmica tiene implicaciones directas para nuestra vida espiritual. Cuando Miguel derrota a Satanás, nos enseña que incluso cuando enfrentamos luchas espirituales aparentemente insuperables, Dios ya ha declarado la victoria sobre el mal. La batalla en el cielo es un reflejo de la victoria que tenemos en Cristo, y Miguel es el comandante de una victoria que aún resonará durante el Armagedón, cuando se librará la lucha final. Al reflexionar sobre esta batalla, es esencial entender que, como hijos de Dios, estamos protegidos por la misma fuerza que llevó a Miguel a la victoria. La protección espiritual que nos ofrece nos fortalece, porque sabemos que la batalla que enfrentamos aquí, en la tierra, ya ha sido ganada en el cielo. Todo lo que necesitamos hacer es confiar en la fuerza del guerrero celestial y en la vigilancia divina, sabiendo que incluso en medio de los conflictos espirituales, el poder de Dios prevalecerá. Miguel, el gran defensor, no es solo un guerrero en una batalla lejana, sino también un guardián presente en la vida de los fieles. En tiempos de crisis espiritual, cuando el pueblo de Dios es atacado por fuerzas invisibles, es Miguel quien se levanta para defender a los que pertenecen al Señor. Él no se limita al pasado, sino que es una figura activa que interviene en las batallas espirituales de cada creyente, en cada generación. Cuando las fuerzas del mal intentan debilitar la fe, Miguel se convierte en el defensor que con su fuerza celestial lucha para garantizar la seguridad espiritual de cada uno de nosotros. Así como luchó contra el dragón en los cielos, también lucha junto a cada creyente, liderando los ejércitos celestiales para proteger a todos aquellos que permanecen fieles al Señor. Cuando reflexionamos sobre el papel de Miguel como defensor de Dios, recordamos que él no lucha por interés propio, sino para proteger el plan divino que Dios ha establecido. Tu misión no es solo celestial, sino profundamente personal. Él está junto al pueblo de Dios, intercediendo y luchando por su seguridad y victoria. A lo largo de la historia, desde los tiempos bíblicos hasta nuestros días, Miguel ha sido quien detiene las fuerzas de las tinieblas que avanzan contra aquellos que confían en Dios. En un mundo donde se desatan las batallas espirituales, la protección que nos ofrece Miguel nos recuerda que no estamos solos. El cielo está vigilante y Miguel está en espera, luchando por nosotros. Él es el defensor que nunca falla, pues su fuerza viene directamente de la autoridad de Dios. El conflicto espiritual es una realidad que muchas veces permanece invisible a nuestros ojos, pero que impacta directamente nuestras vidas. Desde el principio, la batalla entre el bien y el mal nunca fue solo una metáfora, sino una guerra real librada en los reinos espirituales. Y es en este contexto de guerra espiritual que Miguel, el guerrero celestial, juega un papel crucial. Cuando Satanás y sus legiones intentan sembrar caos y confusión en el mundo, Miguel interviene con la autoridad dada por Dios. Él no solo resiste al mal, sino que toma un papel activo en la lucha, derribando barreras invisibles que bloquean la respuesta. Miguel, el guerrero celestial, juega un papel crucial. Cuando Satanás y sus legiones intentan sembrar caos y confusión en el mundo, Miguel interviene con la autoridad dada por Dios. Él no solo resiste al mal, sino que toma un papel activo en la lucha, derribando barreras invisibles que bloquean la respuesta
divina y abriendo caminos para que la luz de Dios prevalezca. En los momentos más difíciles de la vida espiritual, cuando la batalla parece imposible de ganar, Miguel es quien aporta la intervención divina necesaria para que el mal no tenga la última palabra. La intervención de Miguel, por tanto, no es solo una respuesta a una crisis inminente, sino una acción estratégica dentro del plan divino. En momentos como el descrito en Daniel 10, cuando el profeta Daniel oró fervientemente por una respuesta divina, las fuerzas espirituales que resistían la revelación de Dios fueron quebradas por la acción de Miguel. Este episodio revela que, aun cuando no podemos percibirlo, hay una intensa batalla en marcha a nuestro alrededor y que, muchas veces, el silencio de Dios en nuestras oraciones es la oportunidad para que las fuerzas celestiales se muevan. La intervención de Miguel nos enseña que incluso cuando parece que la respuesta no llega, hay una guerra espiritual en marcha detrás de escena para asegurar que la voluntad de Dios se cumpla. Esta realidad nos llama a confiar, porque aunque el conflicto es invisible, la protección espiritual de Miguel está siempre en acción, guiándonos hacia la victoria. En un mundo donde las verdades a menudo se distorsionan, la batalla por la verdad es uno de los mayores desafíos espirituales que enfrentamos. Las fuerzas de las tinieblas siempre están tratando de distorsionar la palabra de Dios, sembrando engaño y confusión en las mentes y corazones de los fieles. En este escenario de caos y engaño, Miguel, el guerrero celestial, se erige no solo como un luchador contra el mal, sino como el defensor de la verdad. Él es quien con su fuerza celestial combate las mentiras que intentan infiltrarse en la fe, asegurando que la verdad de Dios sea preservada. En Apocalipsis 12, vemos cómo Miguel lucha contra el dragón, quien es descrito como el que engaña al mundo entero. La batalla que libra no es solo física, sino espiritual, una lucha constante para defender la integridad de la palabra de Dios y proteger a quienes siguen la verdad. La batalla por la verdad es algo que todo cristiano debe afrontar en su propia vida. En nuestra vida diaria estamos constantemente desafiados a discernir entre la verdad y la mentira, la luz y la oscuridad. Y así como Miguel se puso de pie para proteger la verdad en el cielo, también se pone de pie junto a nosotros, ayudándonos a combatir los engaños espirituales que intentan separarnos de Dios. Cuando tenemos dificultades para comprender o aplicar las Escrituras, la intervención de Miguel nos ayuda a ver la verdad con claridad. Él es el defensor de la palabra de Dios, el que con su fuerza divina nos guía en los momentos de confusión espiritual. La batalla por la verdad nunca ha sido fácil, pero la presencia de Miguel nos recuerda que incluso en medio de la lucha, la verdad de Dios siempre prevalecerá. Miguel, el guerrero celestial, no solo es un defensor del pueblo de Dios en general, sino también un guardián especial de Israel. A lo largo de las Escrituras vemos que el pueblo de Israel está especialmente designado por Dios para un propósito profético único. Desde el tiempo de Abraham, Dios ha hecho un pacto con Israel, y esta nación tiene un papel crucial en el plan redentor de Dios. Miguel, como príncipe de Israel, tiene la responsabilidad de proteger a esta nación elegida, asegurando que el plan de Dios para Israel no se vea frustrado. En Daniel 12:1 se nos recuerda que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Este papel de Miguel no es solo una defensa física, sino también una protección espiritual que asegura que las promesas de Dios se cumplan. Israel, como nación, ha sido el blanco de innumerables ataques espirituales y físicos, pero Miguel siempre ha estado al lado de Israel, asegurando su supervivencia y su misión profética. El papel de Miguel en Israel no es solo histórico, sino también escatológico.
En tiempos de gran tribulación, como los que están por venir, Miguel se levantará una vez más para proteger al pueblo de Dios durante el tiempo de angustia antes del Armagedón. Él es el defensor que garantiza que Israel permanezca fiel al plan de Dios, independientemente de las fuerzas que buscan destruir la nación. Sin embargo, la protección de Miguel va más allá de lo físico. Ella es espiritual, asegurando que el pueblo de Israel sea preservado para cumplir su misión profética hasta el regreso de Cristo. Para nosotros, los cristianos, esto debería servir como recordatorio de que el plan de Dios para Israel todavía está en curso, y Miguel, como defensor celestial, sigue siendo una figura clave en ese proceso. El papel profético de Israel, con la protección de Miguel, es la promesa de que, a pesar de las dificultades, el plan de Dios nunca fracasará. La guerra espiritual en el tiempo actual es una realidad que muchos de nosotros no podemos ver con nuestros ojos físicos, pero que se mueve constantemente en los reinos invisibles. Vivimos en un mundo donde fuerzas del mal operan en las sombras, tratando de desviar los corazones y las mentes de los hijos de Dios. Las Escrituras nos enseñan que aunque la batalla parece librarse en niveles materiales, tiene sus raíces en una lucha espiritual que va mucho más allá de lo que podemos comprender. Y es en este contexto que la intervención de Miguel, el guerrero celestial, se hace esencial. Aunque el enemigo intenta atacar mediante mentiras, tentaciones y distracciones, Miguel, con las fuerzas celestiales a su mando, es quien se levanta para garantizar que las fuerzas de las tinieblas no prevalezcan. Él es la mano invisible de Dios que nos protege de los ataques espirituales diarios, a menudo antes de que seamos conscientes de ellos. El papel de Miguel en la guerra espiritual no es solo de defensa, sino también de avance. Él dirige las fuerzas celestiales en la lucha contra las fuerzas del mal, desmantelando las estructuras espirituales que buscan atrapar y destruir a los fieles. La guerra espiritual del tiempo actual se manifiesta de diversas formas. Pueden ser batallas internas, como las tentaciones y dudas que surgen en nuestros corazones, o ataques externos, como las ideologías y filosofías que intentan distanciar a las personas de Dios. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo de tinieblas. Esta lucha constante es la que enfrenta Miguel, no solo para protegernos, sino para avanzar el reino de Dios en medio de la oscuridad. Incluso cuando la batalla parece perdida, Miguel y sus fuerzas celestiales continúan luchando junto a nosotros, brindando protección espiritual y permitiendo que la luz de Dios brille en medio de la oscuridad. La guerra espiritual está en pleno apogeo, y Miguel, con su fuerza divina, es un símbolo de la esperanza y la victoria que tenemos en Cristo. En el contexto escatológico, es decir, en la visión bíblica del fin de los tiempos, Miguel, el guerrero celestial, juega un papel central en las batallas finales que marcarán el fin de la historia humana tal como la conocemos. Él no es solo una figura histórica o simbólica, sino una presencia activa y decisiva en el cumplimiento del plan divino sobre la humanidad. En Daniel 12:1, el profeta describe un tiempo de gran tribulación, como nunca antes hubo, pero es en ese tiempo que surgirá Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo. La escatología bíblica nos enseña que antes de la venida de Cristo, el mundo atravesará un período de intenso sufrimiento y conflicto espiritual. Y es en este escenario apocalíptico que Miguel se posiciona como el líder de las fuerzas celestiales para asegurar la protección del pueblo de Dios. La intervención de Miguel en este contexto no es una acción aislada.
sino un reflejo de su misión divina para la conclusión de la historia de la salvación. A medida que se acerca el fin de los tiempos, la figura de Miguel adquiere cada vez mayor relevancia. Él será el comandante de las huestes celestiales en la batalla final contra las fuerzas de Satanás, que culminará en Armagedón, cuando Cristo regresará para establecer su reino eterno. En Apocalipsis 12, 7, 9, vemos a Miguel y sus ángeles derrotando al dragón, que es Satanás, y sus legiones, arrojándolos a la tierra. Este es el momento culminante de la batalla espiritual, donde Miguel, con el poder de Dios, no solo defiende al pueblo de Dios, sino que también ejecuta el juicio final contra el mal. El papel de Miguel en el contexto escatológico, por tanto, es garantizar que, incluso en medio del caos del Armagedón, la victoria de Dios sobre las tinieblas sea clara y definitiva. Él será el líder de la resistencia celestial, luchando con la certeza de que la victoria ya ha sido decretada, y su misión es simplemente asegurar que la promesa de Dios se cumpla. Así, Miguel no es solo una figura del pasado, sino un defensor del presente y del futuro, siendo símbolo de la victoria final sobre el mal que llegará con la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es el acontecimiento apocalíptico que todos los cristianos esperan con esperanza y expectativa. Es el tiempo cuando Jesús regresará en gloria y majestad para establecer su reino eterno y juzgar a los vivos y a los muertos. Pero lo que muchos no saben es que la presencia de Miguel, el guerrero celestial, será esencial en este momento decisivo. En 1 Tesalonicenses 4:16, la Escritura nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. La voz de Miguel, en unión con la trompeta divina, no solo será señal del regreso de Cristo, sino el anuncio de la victoria final sobre el mal. Durante la segunda venida, Miguel será el heraldo de la justicia de Dios, proclamando la victoria definitiva sobre Satanás y sus fuerzas. Clinch, trompeta de Dios y la voz del arcángel Miguel marcarán el fin de toda resistencia espiritual, la destrucción de todo mal y la restauración del mundo. En el momento de la segunda venida de Cristo, Miguel no solo prepara el camino para el Rey de Reyes, sino que también dirige las fuerzas celestiales en la ejecución del juicio final. Él se levanta para derrotar de una vez por todas las fuerzas de Satanás e inaugurar el reino eterno de Cristo. Esta escena está descrita gloriosamente en Apocalipsis 19, 11, 16, donde Cristo regresa como el jinete victorioso y Miguel, como el comandante celestial, lo acompaña en la lucha final contra las fuerzas del mal. Miguel, como defensor de Dios, es responsable de asegurar que durante este evento apocalíptico las fuerzas de la oscuridad sean derrotadas y se establezca la salvación eterna para los justos. La presencia de Miguel en este evento no es solo una declaración de poder celestial, sino un testimonio de que Dios es soberano y que en última instancia se cumplirá la justicia divina. El regreso de Cristo y el papel de Miguel durante este evento nos muestran que la victoria sobre el mal no es solo un concepto abstracto, sino una realidad que experimentarán todos los creyentes. La presencia de Miguel, el guerrero celestial, en momentos de angustia, es un consuelo profundo y una seguridad divina de que incluso en las situaciones más difíciles no estamos solos. Cuando el dolor, la duda y el sufrimiento se vuelven intensos, muchos de 1900, nosotros sentimos como si estuviéramos enfrentando batallas espirituales que no podemos ganar por nuestra cuenta. Es precisamente en este momento de crisis cuando la intervención de Miguel se hace esencial. Él no solo es un defensor que lucha junto a nosotros en la batalla,
sino también quien nos ofrece protección espiritual que va más allá de la fuerza humana. En Daniel 12:1 se promete que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Esta promesa nos enseña que, aún en medio de la mayor angustia, Miguel es quien intercede, lucha y nos fortalece para que podamos soportar la adversidad. Él está dispuesto a defender a los que pertenecen a Dios, como un soldado fiel que nunca abandona su puesto. En tiempos de angustia, es importante entender que la batalla espiritual que enfrentamos no es solo una lucha física o emocional, sino una guerra invisible en el reino espiritual. Satanás intenta hacernos dudar de la fidelidad de Dios y cuestionar su protección, pero Miguel siempre está listo para recordarnos que en Cristo tenemos la victoria. Él representa la fuerza de Dios trabajando a nuestro favor, y su presencia es una señal de que el cielo se está moviendo para protegernos y guiarnos en los momentos más difíciles. Miguel no solo nos defiende, sino que nos enseña a confiar en la soberanía de Dios, recordándonos que la verdadera victoria no viene de nuestras propias fuerzas, sino de la protección espiritual que Dios nos concede a través de Él. En tiempos difíciles, cuando invocamos a Miguel para pedirle protección, estamos, en efecto, afirmando nuestra confianza en el poder de Dios, que nunca falla. La certeza de que Miguel está a nuestro lado nos da el coraje que necesitamos para enfrentar cualquier tormenta espiritual que se nos presente. La guerra espiritual invisible es una de las realidades más profundas y complejas descritas en las Escrituras. Aunque nuestros ojos físicos no pueden ver las fuerzas que libran una guerra a nuestro alrededor, la Biblia nos enseña que estamos constantemente involucrados en una lucha espiritual. Efesios 6:12 nos advierte: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo nos muestra que la guerra espiritual no es algo que ocurre solo en la superficie, sino en los reinos celestiales, donde las fuerzas del mal intentan controlar y corromper al mundo. Es en este campo de batalla invisible donde Miguel, el guerrero celestial, entra en escena con su fuerza y autoridad divina, luchando en nombre de Dios y guiando a las fuerzas celestiales en la protección de los hijos de Dios. El papel de Miguel en la guerra espiritual invisible es esencial. Él no solo protege al pueblo de Dios en tiempos de crisis, sino que también actúa como un guerrero activo, rompiendo las barreras espirituales que intentan bloquear las bendiciones y respuestas divinas. En Daniel 10, cuando el profeta oraba fervientemente por una respuesta, fuerzas espirituales malignas trataron de impedir que el mensaje le llegara. Pero Miguel intervino, derrotando estas fuerzas y asegurando que la palabra de Dios fuera transmitida. Este episodio nos enseña que incluso cuando no podemos ver la batalla que se desarrolla a nuestro alrededor, Miguel está allí, trabajando en los reinos celestiales para asegurar que los planes de Dios se cumplan en nuestras vidas. Él es la clave de la victoria en la guerra espiritual invisible, siendo el líder de las fuerzas celestiales que luchan contra los poderes y principados que buscan corromper nuestra fe. Al invocar la protección de Miguel, estamos pidiendo al guerrero celestial que intervenga en áreas espirituales donde no tenemos control, trayendo la victoria sobre el mal y la seguridad divina que solo Él puede ofrecer. Hemos llegado al final de nuestro viaje espiritual sobre la imponente figura de Miguel, el guerrero celestial. Ahora que entiendes el papel fundamental que juega en las batallas espirituales y su importancia en tiempos de angustia, la pregunta es: ¿cómo te has preparado para enfrentar las batallas en tu propia vida?
Te has estado fortaleciendo con la protección de Miguel, confiando en la intervención divina cuando las fuerzas del mal intentan prevalecer. La guerra espiritual está sucediendo, y la buena noticia es que con Miguel de nuestro lado, la victoria ya está asegurada. Ahora es tu turno de compartir tu experiencia. ¿Cómo han impactado tu vida las revelaciones sobre Miguel y la protección espiritual? Deja tu opinión o experiencia en los comentarios a continuación sobre cómo la presencia del guerrero celestial ha sido una fortaleza para ti. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos que cambiarán tu vida sobre la guerra espiritual y la verdad que Dios tiene para ti. Y no te pierdas el próximo video que aparecerá en pantalla, complementará todo lo aprendido aquí. Que el Señor te proteja y te fortalezca en cada batalla, y que Miguel, el gran príncipe, continúe velando por tu vida. Nos vemos en el próximo video.